Bueno, en esta ocasión, en Vistazos Críticos, tenemos a un invitado muy especial. Se trata de No, N-O. No es un personaje eh, que viene sonando desde hace ya varios años en el campo de la ilustración y de la gráfica. ¿Sí? Un gran dibujante, un extraordinario dibujante, quien ha creado todo un universo donde precisamente se mueven varios personajes, entre ellos el más importante, Inita, ¿sí? Que es una especie de figura que encarna al mismo tiempo una estrella de rock. ¿Sí? No, también no solamente hace unos dibujos extraordinarios, como ustedes ya han podido ver, quizás los que han estado familiarizados con su obra, pero también escribe unas narraciones literarias formidables. ¿Sí? Y por otra parte, es un personaje que está muy cercano también a este universo musical. Entonces, en esta ocasión nos acercaremos No, a su universo artístico, para entender también con mayor claridad qué significa ese universo de aquel personaje que un día decidió dejar de lado su nombre tradicional, sus apellidos, y decidió precisamente llamarse No. Sin más preámbulo, escuchemos directamente de viva voz los testimonios de No. Bueno, entonces estamos en Vistazos Críticos con No, un personaje muy importante del mundo de la ilustración, ¿sí? De la escritura, también muy relacionado con la música. Vamos a charlar entonces un poco con No para descubrir pues quién es este personaje, cuál es el universo que lo rodea, ese universo gráfico, musical, literario. Cuéntanos primero quién es No. Hola Ricardo, sí, mi nombre tal cual es No. Eh, Fue una decisión que tomé en el 98 de reinventarme, tanto reinventarme como desprenderme como de un poco como de cuerdas tradicionales, lazos innecesarios y por más simbólicos que fueran, que no decían mucho de cómo yo era o cómo me sentía o cómo me empezaba a sentir o incluso como siempre me haya sentido. El nombre No responde esencialmente a una posición de autodeterminación. Cuando uno es bebé y dice no, es cuando empieza uno a limitar su propio interno, a reconocerse como individuo, como algo que es diferente al otro, y más que todo de ahí proviene. Eh, Le he dado una importancia tanto a nivel personal como a nivel narrativo y literario, por lo que yo mismo me tomo como chivo expiatorio de todo un relato que he construido a través de varios personajes de índole gráfico, visual e incluso musical, puesto que yo me creé dentro del universo de los cómics. Entonces, el hecho de renombrarme a mí mismo legalmente como No es una forma de, como de yo mismo convertirme en un personaje, tomándome a mí mismo como referencia para poder hablar de cómo interpreto yo el mundo que me rodea. No, entonces sí es un nombre, digamos, real, es decir, es tu verdadero nombre en este momento. Sí, exacto, o sea, fue una decisión para mí muy confronta mucho a la gente porque también yo abandoné mis apellidos Uh-huh. eh, y no creí que en verdad, incluso ahora en el 2013, 15 años después, el nombre siga siendo
o sea, el cambio de nombre siga siendo algo como tan chocante para mucha gente. O sea, es increíble que después de 15 años todavía algo que para mí fue muy fluido, la gente, las nuevas generaciones, se sientan confrontados o les produzca algo. Sí, sí. Entonces, frente a eso, cuando ya el personaje decide cambiarse de su nombre, comienza también, aunque los que te conocemos también de años atrás, sabemos que siempre estuviste cercano a ese mundo gráfico de los cómics, como acabas de decir. Sí, hace muchos años, o no muchos, pero bueno, hace ya unos tantos años, hiciste parte de un colectivo, de una revista que se llama ACME, sí, que fue como de las primeras que hubo acá en el contexto sobre ilustración. Y de lo más reciente, ya como no, como lo que todos reconocen de tu trabajo, ¿sí? Este personaje se mueve entre la parte gráfica, ¿sí? Aparecen otros personajes como Inita, y también se mezclan con el mundo de la música. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es ese universo de No, ese universo artístico? Todo está basado en lo que yo, o sea, en el 2008, a 10 años de haberme cambiado el nombre, a 10 años de hablar de Inita, que es un personaje que explicaré más adelante, yo dije, bueno, ¿qué es todo esto que estoy haciendo? Entonces le puse a toda mi actividad menorrealismo. O sea, mi corriente artística se llama menorrealista. Es un juego de palabras entre menorrea, que significa periodo menstrual, y realismo. Entonces, a diferencia del surrealismo, pero también alimentado por él, el menorrealismo es tratar de evitar la realidad llenándola de obras de arte. Entonces, la producción de obras de arte como un acto consciente de evitar la realidad. Eh, Dado que yo soy abstemio, eso me quedaba como perfecto en tanto que tal vez si no fuera por el arte hubiera podido ser yo un drogadicto sin remedio. Es decir, yo he visto que la humanidad, y es algo que de pronto lo que llaman ahora lo políticamente correcto y todo eso, puede achacar o no sé, pero la humanidad siempre ha tenido la fantasía como parte de su cotidianidad, o sea, ya sea ensoñaciones románticas, ya sea ensoñaciones literarias, ensoñaciones artísticas, lo que sea, siempre la condición humana es tan dura que hay una válvula de escape a través del arte para poder sobrellevar, o sea, poder sobrellevar el diario, pues el diario sin sentido que yo veo en este planeta, en este mundo. La religión para mí no es opción, o sea, la religión dice verdad es algo que no puede ser probado, entonces deseché, no desde afuera, sino desde adentro, o sea, yo estuve en varias escuelas espirituales, de índole desde hindú hasta sufí o sufi, hasta del cristianismo antiguo, o sea, infinidad de escuelas espirituales, y vi que no me podían dar respuestas. Después me dije a mí mismo, tal vez que yo no necesite, lo que yo necesito en la vida no son respuestas como tal, sino canalizaciones y producciones de cosas que me mantengan a flote en un lugar en donde es difícil encontrar respuestas. Entonces de ahí el menorrealismo. Entonces, ¿qué hice? A partir del menorrealismo, expliqué todo lo que había hecho durante los 10 años y centré toda la conducción de lo que estaba haciendo en eso. Entonces, lo artístico, lo visual, lo literario y mi gusto, mi melomanía, mi gusto por la música. Entonces, fueron todas las vertientes en que canalicé eso. El universo como tal tiene como eje a Inita. Inita es la representación de mi media naranja, de lo que podrían llamar como alma gemela, el amor de mi vida, etcétera, etcétera. Y sobre ella, todos los demás personajes y todas las demás situaciones giran. ¿Sí? Obviamente no la hago a ella como la superheroína y
Y el eje del universo no es nada de eso, sino que es el eje de mi universo. Pero dentro de la narración, todo lo que hago gira en torno a ella. Ujú. ¿Por qué la coloco a ella como centro? Porque para mí lo femenino es obra de arte. O sea, si hay algo que yo llamaría obra de arte como tal, es todo lo que es lo femenino. O sea, la mujer como tal, hablando física, orgánica, romántica, sexualmente, para mí es todo una obra de arte. Y de ahí es que se desprende todo lo demás. Entonces, todo mi desarrollo visual está centrado en la mujer, eh, en todos sus niveles, vestida, desnuda, triste, feliz, adulta, niña, eh, depresiva, escapista, eh, machista, feminista, posfeminista. Entonces es como la mujer como todo el eje de mi obra. Sí, y como precisamente lo que sorprende, y a veces hablando con algunos personajes que conocen tu trabajo, eh, cómo se puede percibir todos esos matices de la feminidad, digamos, sin ser mujer. Sí, pues es una pregunta que es, digamos, muy evidente, pero sería interesante escuchar tu respuesta. Cómo se logra percibir eso cuando uno evidentemente ve la cantidad de personajes que surgen, que es la misma Inita, digamos, pero en todos esos estados, más que personajes, los estados sí, de Inita, en esas diferentes matices que tú acabas de nombrar, que encarnarían esa mujer, digamos, en múltiples facetas, ¿cómo se logra percibir eso cuando precisamente somos tan caracterizados por ser tan machistas que no, ni siquiera contemplamos a la mujer, no, como tal, a veces no la consideramos? ¿Cómo se logra eso? Eh, el famoso 98, yo saqué un cuento llamado Ginotropia, en donde antes de bautizarme como, que no me gusta la palabra bautizarme, pero bueno, antes de nombrarme como menorrealista, en el 2008, en el 98 yo me nombré que mi estilo de vida es ginotropia. Ginos es mujer, tropos es girar hacia, entonces ginotropia es girar hacia lo femenino. Alguien ginotropia, que es más o menos como un estilo de vida que lo hice para mí, no fue en ningún momento, no ha sido en ningún momento ganas de alzar una bandera sobre eso. Ginotropia es aquella persona que siente y vive tanto causa como efecto todo lo femenino. Ujú. A partir de eso yo me denomino a mí mismo como una lesbiana extraterrestre Ujú. en un cuerpo humano terrícola masculino, atrapado en un cuerpo humano masculino terrícola. Entonces, ahí resuelvo la ecuación.